Buenas noches, profesor. Ante todo me quiero disculpar porque yo sé que usted me mandó a hacerlo por Zoom y grabar a todos, pero lastimosamente yo no tengo computadora y, y en ese momento no sabía hasta hoy que iba a realizar mi charla. Me di cuenta que Zoom no se puede grabar por celular, solo por computadora. Así que busqué la manera de hacerle llegar mi charla y sería grabando pantalla. Así que espero que no le moleste y me disculpo. Así que voy a iniciar con mi charla. Mi nombre es Laishmi Paola Valles Rosales. Usted me dio 3 temas: montaje audiovisual, premontaje y 10 reglas del montaje. Voy a buscar el PPT para ir comenzando. Bueno, esta es la primera diapositiva, que es edición radial y televisiva, Laishmi Valle. ¿Qué es el montaje audiovisual? El montaje audiovisual es el proceso que consiste en unir trozos de película para crear distintas secuencias, generalmente siguiendo un guión cinematográfico o idea del director de cine que terminará en una cinta final. El video, la palabra equivalente es edición. Así asegurarse de que cada uno de los detalles necesarios para una puesta en escena esté bien. Ya que de cada escena se hacen varias tomas y que existen miles de tomas diferentes en una película, el montaje constituye una ardua labor, siguiendo la trama del guión. El montador, en general, tiene la libertad en montar las diferentes tomas realizadas de una escena de manera que estime más apropiada. Asimismo, puede utilizar más o menos metraje de la película de cada toma y decidir cómo entrelazar una escena o secuencia con la siguiente. Por todo ello, se considera que el montaje es una de las disciplinas fundamentales en la realización en una película. Tipos de montaje. Según la totalidad del relato cinematográfico, montaje narrativo o clásico. Cuenta los hechos o bien cronológicamente o haciendo saltos tanto al futuro, flash forward, como al pasado, flashback y reconto, pero siempre estructurándose con la idea de dotarlos de forma narrativa. Montaje ideológico, cuando utiliza las emociones, ya sea basándose en símbolos, gestos, etc. Montaje creativo o abstracto, ordenar sin tener en cuenta una cronología determinada como recurso cinematográfico, sino como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a otra fílmica. Montaje expresivo, cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en acción lento en el drama y en el suspenso. Montaje rítmico. Aspecto métrico, concierne a la longitud de las tomas, una correlación entre el ritmo, movimiento de las imágenes entre sí y el movimiento de la imagen. Existen tomas largas, ritmo lento, que da una sensación de languidez, y tomas cortas o muy cortas, flashes, que dan una proyección de ritmo rápido. Según la temporalidad, montaje lineal o continuo. Este desarrolla una única acción, siguiendo el orden cronológico natural de la escena. Montaje invertido. En este tipo de montaje, el orden cronológico del relato es alterado a partir de una temporalidad subjetiva, por ejemplo, de un personaje, para conseguir más dramatismo. Montaje paralelo. En este tipo de montaje, o más escenas que sucedan en escenarios y momentos distintos, se desarrollan simultáneamente, alterando imágenes de ambas situaciones, creando así asociaciones de ideas en el espectador.
Montaje alterno. El montaje alterno también se basa en la yuxtaposición de acciones, pero en este caso las situaciones suceden en el mismo momento, es decir, existe una correspondencia temporal. Montaje analítico o externo, con encuadres de planos cortos y en general de corta duración, se analiza la realidad estudiándola por partes. Montaje sintético o interno, en base de encuadres de planos largos y con frecuencia uso de profundidad de campo que se ve en foco tanto de frente la figura como al fondo. Se da una visión más amplia de la escena sin voluntad de análisis. Los cortes. El corte es un elemento más básico del montaje, ya que es el recurso que se utiliza para pasar de un plano a otro. Corte de intersección, cutaway, consiste en insertar en medio de la acción que se está desarrollando un plano de lo que está viendo el personaje en cuestión, que puede ser lo que ve o recuerda en una acción. Jump cut. El jump cut o corte por salto consiste en realizar pequeñas elipsis en un mismo plano, con tal de dar más dinamismo al montaje. Match cut. En este caso se pasa de un plano a otro, que tiene una composición de encuadre prácticamente idéntica al del primero. También se llama match cut al corte que pasa de un plano a otro, en que continúa desarrollando la misma acción pero en otro escenario, usual en las películas de comedia. Corte invisible. Este es un tipo de corte que pretende pasar desapercibido para dar la sensación de plano secuencia. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la película La soga de Alfred Hitchcock. Transiciones. Las transiciones son recursos que se utilizan en el montaje audiovisual para pasar de un plano a otro, es decir, es la manera de cambiar de plano, dependiendo del uso que se les dé. Pueden interferir en la idea del discurso audiovisual. Los diferentes tipos que existen son los siguientes. Fundidos. Pueden ser fundidos de entrada o de salida. Ambos consisten en pasar progresivamente de la oscuridad, es decir, de una imagen completamente negra a una imagen nítida o viceversa. Se utiliza al inicio o al final de una secuencia por lo general. Encadenado. Este tipo de transición consiste en mezclar dos planos. Mientras uno desaparece, emerge el siguiente paulatinamente, de manera que ambas imágenes se mezclen. Barrido. Consiste en realizar un movimiento de cámara tan rápido que el espectador no es capaz de distinguir con claridad el contenido de la imagen, de manera que no detecta el cambio de plano. Cortinilla. Esta técnica consiste en pasar de un plano a otro, invadiendo la primera imagen con la segunda de arriba a abajo, de un lado a otro o viceversa, etc. Digamos que es un plano que empuja al otro. L-cut. Esta transición es de audio. Sucede cuando el audio de la primera escena se sigue escuchando en la segunda. J-cut. Al revés que el L-cut. En este caso, el sonido anticipa lo que sucederá en el siguiente plano. Este recurso sirve para que el montaje sea más fluido. Iris. Transición usual en el cine clásico. Consistía en abrir o cerrar la imagen desde o hacia el centro de la pantalla en forma de círculo, dejando en negro el resto del plano. Preproducción. Es la fase más importante del proceso de producción, aunque es un proceso totalmente independiente del siguiente, que es la producción como tal. Comprende desde el momento en que nace la idea hasta que empieza la grabación. El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. El equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que plantean las personas y los medios precisos para la realización del programa. En primer lugar, se encargará de la supervisión y corrección del guión técnico.
de que se distribuirán las copias a los miembros del equipo técnico y artístico, así como al resto de las personas que precisen de información sobre el mismo. Según las indicaciones del guión, el equipo de producción seleccionará los lugares donde se llevará a cabo la grabación e indicará los trámites necesarios para evitar posibles problemas durante el rodaje en los escenarios y localizaciones. Del mismo modo, debe conseguir los permisos pertinentes para poder hacer uso de determinadas piezas musicales que poseen copyright. En esta fase de preproducción se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, etc., con los que se contará durante la realización del programa. Por otra parte, los equipos de producción y realización deberán elaborar una serie de listas en las que se detalle con mayor exactitud posible las necesidades de atraso inmobiliario. En definitiva, en estas listas se precisará qué personas, materiales y medios sean necesarios en cada momento de la grabación. Todo el material previamente citado será de vital ayuda para que el equipo de producción pueda visualizar el volumen de trabajo a desarrollar. El final de la fase de preproducción se resume con la confección de un plan de trabajo, en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. Normalmente el plan de trabajo incluye una serie de formularios que recogen toda la estructura administrativa del producto audiovisual. Las 10 reglas del montaje escenográfico. No hacer saltos. Los saltos se producen cuando existe un corte entre dos planos iguales, entre los que no se ha cambiado la posición de la cámara y ha habido movimiento en el sujeto filmado. 2. Cortar un movimiento. Muchos montadores prefieren cortar los planos cuando hay movimiento en ellos, para así conseguir enmascarar el corte y lograr cambiar de plano de una forma más fluida. 3. Cortar utilizando elementos similares. A fin de realizar una transición más fluida y en ocasiones más poéticas, se utilizan elementos similares para vincular un plano con otro por medio del corte. 4. Realizar cortes invisibles. Un ejemplo típico, este tipo de corte se da cuando una persona pasa frente a la cámara y cubre toda la imagen. En el momento en que la imagen quedó oscurecida, al tener algo enfrente que la cubre por completo, se realiza el corte, consiguiendo así que no sea evidente. 5. Mantener el récord, continuidad espacial y temporal. Para no despistar al espectador, es importante mantener una continuidad tanto espacial como temporal. Es lo que se denomina récord. Si sobre la mesa que hay una escena, hay un vaso completamente lleno de agua, en el siguiente plano esa misma escena debe de tener la misma cantidad de agua. De no ser así, el espectador se sentirá confundido. 6. Utilizar B-roll o insertos. Es de gran utilidad tener grabados una serie de planos de recursos que podemos intercalar entre los demás planos. Esto en muchas ocasiones nos ayudará a solucionar imprevistos en el momento de editar. 7. La regla de los 45 grados. Si en nuestra escena utilizamos múltiples ángulos de cámara, siempre debemos de tratar de usar tomas que cambien de vista al sujeto, que al menos de 45 grados, que ayudará a evitar un efecto de salto. 8. Mantener el eje. Si un personaje camina de izquierda a derecha en un plano, en el siguiente debe mantener la misma dirección para conseguir un corte fluido. Lo mismo ocurre con la dirección de las miradas, que deben mantener una relación espacial coherente entre los planos que se suceden. 9. Cambiar las distancias focales. Cambiar la distancia focal de nuestro plano es útil cuando se filma en el mismo elemento durante largos periodos de tiempo, como en una boda o entrevista. Si rodamos tomas próximas y tomas amplias, podemos como editores evitar saltos en el corte y cortar las imágenes sin que se note. 10. Justificar plano.
Debemos estar seguros de que cada corte que realicemos está justificado por una razón, ya sea por cuestiones narrativas o estéticas. Debemos de utilizar cada plano con un fin que potencie nuestra obra. Y gracias. Así finalizamos la charla, profe. Así que, como le dije al principio, muchas gracias por darme la oportunidad. Y bueno, muchas gracias.